¿Alguna vez sentiste esa punzada de ansiedad justo antes de algo importante? Una entrevista, una presentación clave, qué sé yo, una charla difícil. Es algo que creo casi todos conocemos. Sí, totalmente. Pero imagínate un poco, ¿cómo sería encarar esos momentos sintiéndote con confianza, cómodo, cómoda, con entusiasmo incluso, en lugar de esa duda que te frena? Bueno, justamente de eso vamos a charlar hoy. Nos vamos a meter con ideas súper interesantes que vienen de Presence, el libro de la psicóloga social Amy Cuddy. Exacto. Ella explora justo eso, cómo podemos sacar nuestra mejor versión, nuestro yo más audaz, digamos, justo en esos momentos de más presión. Va a ser una exploración profunda del material que nos compartieron. Exacto. La misión acá es desentrañar un poco qué es esto de la presencia. Vamos a ver esa conexión cuerpo-mente que menciona la fuente, que es fascinante. Sí, sí. Y lo más importante, creo yo, descubrir esos ajustes chiquitos, conscientes, como autoempujoncitos, ¿no? Que podemos hacer para cultivarla. Vamos a usar historias personales de la autora, hallazgos científicos y, bueno, cómo aplicar todo esto. Me parece un plan genial, porque esa palabra presencia se usa un montón. Pero ¿qué quiere decir realmente según la investigación que junta Cuddy? Buena pregunta para arrancar. Según la fuente, la presencia es, en esencia, creer en tu propia historia. ¿Viste? Ajá. Es ese estado interno donde sentís confianza de verdad, comodidad con quién sos en ese momento y como un entusiasmo, una pasión por lo que estás diciendo o haciendo. O sea, estar conectado con uno mismo. Eso. Y la clave es estar sintonizado con vos mismo, sin esa carga mental constante de ¿qué estarán pensando los demás de mí? Es interesante esa definición, ¿no? Porque se enfoca mucho en lo interno. Y para entenderla mejor, a veces sirve ver lo contrario. La autora cuenta una anécdota bárbara de un discurso de ascensor fallido. Uf, sí. Ujú. Frente a académicos grosos, describe sentirse totalmente dispersa, arrepentida, con una autocrítica feroz y como atrapada reviviendo el momento una y otra vez. Ese loop mental es justo lo opuesto a la presencia. Estás desconectada y súper enfocada en el juicio externo que percibís. Uf, creo que mucha gente puede sentirse identificada con eso del loop después de algo que salió mal. Y mencionas el juicio externo. El libro dice algo interesante de los inversionistas de riesgo, Mm. que invierten no solo en la idea, sino en la presencia del emprendedor. ¿Por qué le dan tanto peso a eso? Difícil de fingir de manera convincente. Claro, Podés tener un discurso perfecto, pero si tus gestos, tu tono de voz, tu postura, la mirada, si todo eso no acompaña, algo hace ruido. Y los inversores con experiencia, bueno, captan esa falta de coherencia, buscan esa autenticidad. entonces la autenticidad es como la base de todo. No es ponerse una máscara, sino que esa confianza y ese entusiasmo salgan de un lugar real, de creer en lo que sentís, en tus valores, en tus capacidades. Si no, se nota. Exactamente. La falta de honestidad, aunque sea chiquita, se filtra por lo no verbal. Y esa percepción de que no sos auténtico, bueno, tira abajo la confianza que querés proyectar. Ok, esto nos lleva directo a uno de los puntos, para mí, más fascinantes del material, la conexión cuerpo-mente. Acá es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, totalmente. La idea de que no solo la mente afecta al cuerpo, sino que el cuerpo también le habla y fuerte a la mente. Cuddy retoma la teoría de William James, ¿verdad? Así es, una idea que en su momento fue súper radical. No lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Mira vos. La experiencia emocional, según James, viene después de la expresión física. El cuerpo actúa primero y la mente interpreta esa acción como una emoción. Cuddy explora la evidencia más moderna de esta conexión en ambos sentidos. ¿Y cómo se demuestra eso hoy? La fuente habla de la retroalimentación facial. Correcto. Un ejemplo clásico es el estudio del lápiz en la boca. ¿Lo conoces? Contame. Le piden a la gente que sostenga un lápiz atravesado entre los dientes, forzando una especie de sonrisa, o que lo sostenga con los labios fruncidos, impidiendo sonreír. Después les muestran caricaturas. Ajá. Y consistentemente, los que sonríen a la fuerza califican las caricaturas como más graciosas. La acción física de los músculos parece mandar una señal al cerebro que influye en la emoción. ¡Qué loco! Algo tan simple. Y el libro lo lleva más allá, con el ejemplo del Botox. ¿Cómo entra eso?
Es otra piecita del rompecabezas. Al paralizar ciertos músculos de la cara, el Botox no solo quita arrugas, sino que, según algunos estudios que cita, podría dificultar un poquito la capacidad de la persona para leer las emociones de otros. ¿En serio? La teoría es que, sin darnos cuenta, imitamos microexpresiones de los demás para entenderlos mejor, por empatía, ¿viste? Si no puedes hacer esa mímica muscular, la interpretación emocional podría verse afectada. Incluso podría, digamos, atenuar un poco la propia experiencia emocional. Fascinante. O sea que no es solo la cara, todo el cuerpo participa. Totalmente. Ahí entra la retroalimentación corporal y las famosas posturas de poder o power poses. El libro describe cómo las posturas expansivas, abiertas, ocupando espacio, como la Mujer Maravilla o Superman con las manos en la cintura, contrastan con las posturas contractivas, encogidas, cerradas, como cruzarse de brazos o encorvarse sobre el celular. Y esto no es solo humano, ¿no? Dice que se ve en todo el reino animal. Exacto. Hay un vínculo evolutivo ahí. Las posturas expansivas se asocian con el poder, la dominancia, la confianza en los animales. Pensé en un gorila golpeándose el pecho. Claro. Y las contractivas, en cambio, con la impotencia, la sumisión, la defensa. Nosotros heredamos esa conexión no verbal. Pero lo más fuerte son los estudios que hizo Cody. ¿Demostraron cambios físicos reales o no? Sí, eso fue lo que generó tanto revuelo. En su investigación, encontraron que adoptar posturas expansivas, de alto poder, por solo 2 minutos, 2 minutos. 2 minutos, llevaba a cambios hormonales que se podían medir. Un aumento en la testosterona, que está ligada a la asertividad, y una disminución en el cortisol, la hormona del estrés. En 2 minutos. Parece increíblemente rápido que una postura te cambie las hormonas. Explica la fuente, ¿cómo puede ser? Bueno, la fuente sugiere que estos sistemas de respuesta son muy antiguos y rápidos. El cuerpo le está mandando señales al cerebro todo el tiempo sobre nuestro estado y nuestra posición. Adoptar una postura de poder parece que activa rápido circuitos asociados a la confianza y desactiva los del estrés. Y eso se ve en las hormonas. Entiendo. Y además de las hormonas, vieron que la gente que hacía las posturas expansivas estaba más dispuesta a tomar riesgos, por ejemplo, en un juego de apuestas simulado, y decían sentirse subjetivamente más poderosos que los que hacían posturas contractivas. Es una conexión muy directa y me hace pensar en algo súper actual que menciona el libro, el eye poster o text neck. Exacto. Esa costumbre de andar jorobado sobre el celular o la compu. Es un ejemplo perfecto y de todos los días. Más allá del dolor de cuello o espalda, esa postura contractiva crónica podría estar mandando señales constantes de sumisión o impotencia al cerebro, afectando el ánimo y la asertividad a largo plazo. Es como si estuviéramos practicando sentirnos menos poderosos sin darnos cuenta. Tiene mucho sentido. ¿Hay otros ejemplos en el libro de cómo el cuerpo le da forma a la mente? Sí, varios. Uno muy curioso es sobre cómo caminamos. En un estudio, les dijeron a unos participantes que caminen erguidos, balanceando los brazos, como si estuvieran felices. Ajá. Y a otros que caminen encorvados, arrastrando los pies, como tristes. Después, les pidieron recordar cosas de su vida. Los que caminaron felices recordaron muchísimas más cosas positivas y los tristes más negativas. La forma en que nos movemos puede cambiar nuestros recuerdos. Eso es fuertísimo. ¿Y qué onda con el ritmo al hablar? También lo menciona. Hablar despacio, pausado, tomándose el tiempo, sin miedo a que te interrumpan, no solo proyecta poder hacia afuera, sino que parece que refuerza internamente esa misma sensación. Como ocupar el espacio auditivo también. Exacto. Ocupar el espacio auditivo y temporal, además del físico. No apurarse comunica control. Ok. Hablamos mucho de poder, pero el libro hace una distinción importante. No se trata de dominar a otros, ¿cierto? Exacto. Y eso es fascinante, esa distinción es clave. El libro diferencia entre poder social, que es el control sobre recursos o personas, es finito, a menudo competitivo, y poder personal. Ah, ok. Y el foco está en este último, esa sensación interna de capacidad, de agencia, de control sobre vos misma y tus respuestas. Es un poder que sale de adentro, que puede ser ilimitado y que no necesita achicar a nadie para crecer. Entendido. Y sentir ese poder personal,
qué efectos concretos tiene según las investigaciones que cita? Los estudios de priming, esa preparación psicológica sutil, sugieren efectos bastante claros. Las personas a las que se induce a sentirse poderosas personalmente tienden a, orientarse más a la acción, ser más optimistas. Piensan de forma más abstracta, ven el panorama general, son más resilientes al estrés y, clave, rinden mejor bajo presión. Incluso se menciona que tienden a ser más indulgentes o a leer mejor las intenciones de los otros, aunque eso último a veces tiene sus matices. Suena como un estado mental ideal, ¿no? ¿Y qué pasa en la otra punta, al sentirse impotente? La impotencia, según la fuente, activa todo lo contrario. Inhibición, o sea, dudar antes de actuar. Agotamiento mental, porque gastas energía en preocuparte y autoobservarte. Un enfoque ansioso en vos mismo, cómo me ven, qué pensarán. Aversión al riesgo, pensamiento más concreto, pegado al detalle, lo que dificulta ver soluciones creativas y una mayor vulnerabilidad a la amenaza del estereotipo. ¿Qué es eso exactamente? La amenaza del estereotipo. Es el miedo a confirmar un estereotipo negativo sobre tu propio grupo, ya sea racial, de género, lo que sea. Ah, ya veo. Por ejemplo, una mujer en un campo dominado por hombres que tiene miedo de que si comete un error, confirme el estereotipo de que las mujeres no son buenas en eso. Ese miedo te consume recursos mentales y, paradójicamente, puede hacer que rindas peor, cumpliendo la profecía que temías. Sentirte impotente te hace más susceptible a esto. Y esto conecta directo con algo que, muchísima gente vive. El síndrome del impostor. Esa sensación horrible de ser un fraude, de no merecer lo que lograste. Exactamente. El libro lo conecta fuerte a sentirse personalmente impotente. Es como si, aunque por fuera tengas pruebas de éxito, por dentro te sintieras incapaz o que no lo mereces. La propia autora Amy Cuddy cuenta su lucha tremenda con esto después de una lesión cerebral que le afectó el coeficiente intelectual. Sí, lo cuenta. Cuenta cómo se sentía totalmente fuera de lugar en su doctorado en Princeton, convencida de que la iban a descubrir en cualquier momento. Incluso menciona la anécdota de Neil Gaiman, el escritor, ¿no? Sí, una muy gráfica. Gaiman cuenta que estaba en un evento lleno de gente increíblemente talentosa y pensó, yo no pertenezco acá. ¿Qué hago yo acá? Y después se imaginó que alguien se le acercaba a decirle, tiene razón, nos equivocamos al invitarlo. ¡Qué fuerte! Es un sentimiento que le puede pegar hasta a la gente más exitosa. Y es súper común. El libro dice que afecta a hombres y mujeres, aunque quizás los hombres lo expresan menos. ¿Por qué sería eso? Sugiere que podría ser por miedo a la reacción violenta al estereotipo, el backlash. O sea, si un hombre muestra vulnerabilidad o duda, podría ser castigado socialmente por no encajar con el estereotipo masculino de fortaleza, ¿no? Claro, la imagen del hombre fuerte. Pero sentirlo lo sienten igual. Y el problema es que este síndrome te aísla y te consume una energía mental brutal en preocuparte y dudar de vos mismo. Entonces, si sentirnos impotentes nos achica física y mentalmente, y el síndrome del impostor nos puede paralizar, ¿cómo rompemos ese círculo? Acá volvemos a la idea de fingir hasta hacerlo, pero la fuente le da una vuelta importante, ¿no? Sí, ese reencuadre es clave. No se trata de ser falso, de ser inauténtico, porque como dijimos, eso se nota. Se nota. Se trata más bien de fíngelo hasta que te conviertas en ello. La idea es usar conscientemente el cuerpo y pequeños ajustes mentales, no para engañar a otros, sino para acceder a esa confianza, a esa calma, a esa autenticidad que en algún nivel ya tenemos, pero que está bloqueada por la ansiedad o la duda. Ajá. Es un proceso de cambio de a poquito, de autopersuasión. Ahí es donde entran los autoempujoncitos o self-nudges. Me gusta ese término. ¿Qué son exactamente? Son modificaciones mínimas, deliberadas, conscientes, que hacemos en nuestro lenguaje corporal, la postura o incluso la mentalidad, diseñadas para producir mejoras chiquitas, psicológicas y de comportamiento, justo cuando las necesitamos. Son como codazos que nos damos a nosotros mismos en la dirección correcta. ¿Y por qué funcionan mejor que, qué sé yo, las grandes resoluciones de Año Nuevo que casi nunca cumplimos? Principalmente porque piden un compromiso mínimo y asustan menos. No te estás pidiendo cambiar de golpe. Claro, es más manejable. Además,
Aprovechan atajos psicológicos que están bien estudiados. La tendencia a que nuestras actitudes sigan a nuestro comportamiento. Si actúo con más confianza, empiezo a sentirme más confiado. O incluso la prueba social. Si adopto posturas de poder, mi cerebro interpreta que debo ser poderosa. Son palancas chiquitas con efectos grandes y se acumulan. Esto me recuerda a la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck, la idea de enfocarse en el proceso, en el todavía no, en vez de ver las habilidades como algo fijo. Los autoempujoncitos parecen ir por ahí. Totalmente. Se centran en el cómo, en el proceso gradual de mejora. No piden perfección ya, sino pasitos consistentes. Y el libro está lleno de ejemplos de cómo estos ajustes chiquitos marcaron diferencias reales en vidas súper distintas. Sí, me acuerdo de leer sobre estudiantes como un chico René de Nigeria que usó posturas de poder antes de participar en clase para vencer la timidez y le funcionó, o atletas. Exacto. Equipos deportivos, como uno de natación de Kenyon College o uno de vóley femenino que metieron rutinas de posturas expansivas antes de competir y vieron mejoras notables en su rendimiento, en la cohesión. Hasta dieron vuelta a partidos que parecían perdidos. Y no solo en rendimiento, también menciona veteranos con estrés postraumático. Sí, como Roberto, un veterano que aprendió a usar la conciencia corporal y ajustes de postura para manejar los síntomas de ansiedad y sentirse menos abrumado, más conectado en situaciones sociales. O incluso en situaciones más extremas, como CJ, una sobreviviente de abuso, que enseña estas técnicas a mujeres en prisión para ayudarlas a sentirse más seguras, más presentes en audiencias o entrevistas de trabajo. Y está el caso de Mac, una persona sin hogar que a pesar de todo empezó a practicar conscientemente caminar erguido, ocupar espacio y reportó un aumento en su sentido de dignidad, de agencia personal. Es increíble el rango de aplicación. Y hasta con animales. La historia del caballo Fafi es genial. Esa es buenísima. Kathy, una entrenadora, trabajó con Fafi, un caballo que estaba muy abajo en la jerarquía de la manada, muy inseguro, usando técnicas para fomentar posturas más orgullosas, más expansivas en él, levantar la cabeza, arquear el cuello. Mira vos. Ujú. No solo cambió el comportamiento de Fafi, sino que, literalmente, subió en la jerarquía social equina y empezó a ganar competencias. Parece que la conexión cuerpo-mente va más allá de las especies. Vaya, estos ejemplos realmente lo dejan claro. Entonces, para llevarlo a la práctica, ¿qué autoempujoncitos concretos sugiere la fuente? Son cosas bastante sencillas, la verdad. Adoptar una power pose, como la Mujer Maravilla o Superman. Manos en caderas, pies separados, o sentado con los brazos abiertos apoyados en el respaldo. Donde sea. Donde sea, en el baño, en un ascensor vacío, donde puedas. Incluso dicen que visualizarla ya ayuda un poco. Algo más para el día a día. Sí, ser consciente de la postura en general. Enderezarse, abrir el pecho, bajar los hombros, usar el entorno para expandirte, apoyar las manos en una mesa, usar los apoyabrazos de la silla en vez de encogerte. Ajá. Hablar un poquito más despacio, de forma deliberada. Y muy importante, empezar a notar cuáles son nuestros disparadores personales. Qué situaciones, personas o pensamientos nos hacen encogernos automáticamente. Reconocerlos es el primer paso para poder hacer un pequeño ajuste en contra. Entonces, resumiendo un poco, el mensaje fuerte del material es que la presencia no es algo místico o un don de pocos. Es una habilidad que podemos cultivar activamente. Ujú. Y la clave parece estar en reconocer y usar esa conexión profunda entre nuestro estado físico y nuestro estado mental. Exactamente. No podemos controlar directamente cómo nos sentimos, pero sí podemos influir a través de acciones físicas deliberadas. Esos autoempujoncitos, si los practicamos seguido, pueden generar un cambio real, acumulativo, usando esa vía de comunicación cuerpo-mente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo creo que significa que tenemos más agencia, más control del que solemos pensar sobre cómo nos presentamos y cómo nos sentimos, sobre todo en esos momentos que de verdad nos importan. Totalmente. No es solo para las grandes ocasiones, sino para cómo andamos por la vida todos los días, cómo superamos la duda, incluido ese maldito síndrome del impostor, y cómo liberamos nuestro potencial. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión basada en una cita de Marianne Williamson que se menciona en el libro.
Dale. Ella dice algo como, a medida que dejamos brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. A medida que nos liberamos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Qué buena cita. Y esto plantea una pregunta interesante. Si cada persona trabaja en cultivar su propia presencia auténtica, ¿de qué maneras podríamos, quizás sin querer, estar creando un entorno donde los demás también se sientan más libres, más seguros para mostrar su propia luz? Una idea para seguir pensando, ¿no?